que adaptar al caso por caso, a lo particular, ¿sí? Al negocio de cada uno, a las condiciones de cada uno, a la personalidad de cada uno. Entonces son cosas que no podemos pensar desde lo universal, es muy difícil, y tenemos que pensar creativamente cómo esto lo adaptamos a cada uno en lo cotidiano personal y en lo laboral. Esto por un lado, y después esto que muchos traían de la necesidad de capacitarse, de encontrar herramientas para ver cómo afrontamos lo nuevo, ¿no? Hubo como una explosión de formación y de charlas virtuales al respecto, también porque esto responde a una necesidad, que realmente necesitamos saber cómo, ¿no? Y esto también en relación a lo que decíamos antes de la incertidumbre, angustia mucho también el que nadie tenga una respuesta, en general para todos, ¿no? ¿Cuándo va a haber una vacuna? ¿Cómo va a continuar esto? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Cómo se comporta el virus? ¿O de qué manera nos adaptamos a la virtualidad? La realidad es que nadie tiene la respuesta la construimos entre todos, la respuesta la pensamos, tomamos herramientas de otro, lo analizamos para uno, lo adaptamos, pero no hay alguien, un referente al que le podamos preguntar y que tenga las respuestas de todo esto, ¿no? Y otro tema también que traían es esto del después, ¿no? La angustia por saber cómo va a ser esa nueva realidad. Para avanzar un poco, y ahora vamos a ver esto, pero como para detenernos en lo que es el home office y la cuarentena, que algo traían, en lo laboral y en lo personal, esto que traía Edwin también de cómo es trabajar en casa mientras estoy con mi familia o con los chicos, porque uno no puede hacer todo, ¿no? Y si antes no trabajaba con los niños, ahora tampoco va a poder. Entonces, tenemos que tener también presente a ver qué es lo que nosotros nos imponemos como expectativa, ¿no? Como ideal de lo que queremos cumplir, para que sea un poco más articulado con la realidad, y saber que, bueno, que todo no se puede, y ver de qué manera podemos, por un lado, diferenciar de una manera saludable que necesitamos hacer los espacios físicos y los horarios en esto de trabajar en casa, que es un poco lo difícil y es un desafío porque por lo que me refiero a lo que traen muchos, esa sensación de que es siempre lo mismo, como estoy siempre en casa, ¿no? Estoy trabajando en casa y mis tiempos de ocio también son de casa, está como todo mezclado. Y esto de alguna manera se puede hacer y se puede diferenciar tanto el decir, bueno, esta esquina pongo la computadora acá y esta esquina es para trabajar, y no sé, la mesa es para comer o el sillón es para ver una película, y en esos lugares yo no trabajo. Porque si no, esto de estar todo mezclado durante mucho tiempo hace que uno se sienta que está trabajando las 24 horas y que no hace un corte. Y esto con los horarios también, que bueno, quizás los que ya trabajaban desde casa, algo de esto ya podían pescar, que es, bueno, ¿cómo pongo un límite en lo virtual cuando me llega un mail a las 10 de la noche, un mensaje a las 12 de la noche? Bueno, tenemos docentes y los docentes se encontraron con un gran desafío que fue adaptar el sistema educativo a lo virtual, y también se vieron excedidos con todo este armado y trabajando muchas horas más de las que estaban habituados a trabajar. Esto pasó en muchas áreas, en muchas industrias. Entonces, es necesario y es saludable poner un corte a esto, porque si nosotros estamos permanentemente respondiendo a la demanda del otro, respondiendo al trabajo, yo muchas veces lo pongo, esto en ejemplo, cuando hablo con mis compañeros de guardia, y en alguna charla que hicimos, digamos, siempre va a haber gente del otro lado en la guardia tocando la puerta del consultorio. Y si uno no se pone una pausa, dice, bueno, voy a tomar agua, voy al baño, voy a comer y demás, uno está las 24 horas trabajando. Entonces, esto también de poner un corte es algo que cuesta en el home office, pero que es necesario y que es saludable que podamos hacer. Como así también lo que pasa es, bueno, obviamente, la cuarentena y este aislamiento físico, ¿no? Eh, se habló mucho de que no tiene que producir un aislamiento social, porque somos seres sociales, no voy a decir nada nuevo de esto, ya lo escucharon y se estuvo hablando, pero lo que veo muchas veces de las reuniones virtuales es que, bueno, estamos cansados obviamente de la virtualidad, de la pantalla, de vernos a nosotros mismos en la cámara,
eso cansa, agota, no es lo mismo que el compartir cuerpo a cuerpo, el tener a alguien al lado, poder tocar su cuerpo, el compartir un mate en vez de tener cada uno su bebida. Entonces es diferente, gasta más, requiere más energía de nosotros, y de alguna manera lo que veo en las reuniones es que, bueno, nos reunimos entonces solo a trabajar y listo, ¿no? Y se pierde un poco de lo social, ¿no? Del intercambio por fuera de lo laboral que todos tenemos cuando trabajamos en equipo y en una empresa o en distintas áreas, pero eso de lo social y de lo afectivo es también necesario. Entonces, no quedarnos solo con, bueno, cumplimos la tarea y ya está, porque naturalmente los seres humanos necesitamos esto, también este intercambio. Y bueno, otro desafío también que empieza a aparecer en muchas empresas es el de empezar a trabajar por resultados y no por cantidad de horas, ¿no? Hay muchos trabajos que uno le pagaba al empleado por la cantidad de horas, más allá de las tareas que hacía, y ahora de repente en la virtualidad es difícil el controlar esto. Entonces, bueno, cada uno y cada empresa, cada organización o institución se adaptó a esto de manera particular. Algunos piden que el otro esté ahí online a disposición y que responda cuando uno le pregunte porque tiene que estar trabajando, esa es una manera. Y otros empezaron a adaptar su trabajo y sus procesos para trabajar por resultados, ¿no? Y por objetivos. Es decir, bueno, para tal fecha esto tiene que estar cumplido y en todo caso, por ejemplo, bueno, el pago también puede ser por resultado y no por cantidad de horas. Esto es algo también que se empieza a, a proponer, a cambiar, a pensar en algunos negocios, ¿no? Y como decía también antes, esto de alguna manera pone también a prueba, toda crisis pone a prueba, yo siempre digo, una estructura, ¿no? Una crisis de este tipo o de cualquier otro tipo pone en juego la estructura subjetiva, que tiene que ver con lo personal de cada uno, y cómo esto me impacta en mi psiquis, y también en la estructura, sea familiar, organizacional, ¿no? Entonces pone a prueba también la solidez de los equipos de trabajo, la solidez de un líder, ¿no?